A partir de este momento usted tiene una cita con la realidad. Todos los jueves a las 6 de la tarde por su canal preferido. Usted disfruta el análisis de los temas más importantes que suceden en nuestro país, en el campo político, económico, social y cultural, en la compañía de nuestros invitados. Bienvenidos. Costa Rica fue sancionada por la Unión Europea, ubicándola en una lista negra de países que no cobran impuestos a extranjeros por invertir en suelo nacional o por utilizar nuestra bandera, nuestro nombre en transacciones a nivel internacional para que algunos extranjeros no paguen impuestos ni en sus países de orígenes ni en nuestro país. Bueno, a continuación vamos a tratar este tema acá en Punto de Vista en TV Plus para entender un poco en qué consiste esta sanción que nos impone Europa, cuáles son las consecuencias por estar ahí y qué habrá que hacer para salirse de esa nueva lista, una más en las que ya estamos, lista negra, para evitar que Costa Rica siga siendo perjudicada en su imagen, en su reputación. Veamos. Que el señor Elian Villegas Valverde, ministro de Hacienda, envió una carta el 8 de abril del año 2022 a la Unión Europea. Le dice a la Unión Europea: finalmente, una vez que se cuente con los elementos necesarios para elaborar el proyecto de ley correspondiente, cuando le faltaba un mes para salir a don Elian, se procedería a presentarlo para su discusión en el Congreso a más tardar el 30 de agosto del 2022. De él no sería el 8 de mayo, o pensaba que, no sé, mejor me callo. Y vamos a procurar la aprobación de parte del Congreso, porque solo el Congreso aprueba leyes, previo al 31 de diciembre del 2022, con la finalidad de que entre en vigencia el 1 de enero del 2023. Eso es una carta promesa de un ministro de Estado costarricense en el ocaso de su gestión, haciendo promesas de lo que iba a ser el gobierno siguiente y haciendo promesas de lo que iba a ser la Asamblea Legislativa, hablemos de respeto a la división de poderes, antes del 31 de diciembre del 2022, y que el Ejecutivo iba a firmar la ley para que estuviera al día siguiente, el 1 de enero. Entonces, la Unión Europea, que ahí no andan, que no son, ¿cuál palabra usar? Que son gente seria, agarra esta carta firmada por el ministro de Estado y dice: es un compromiso de Costa Rica. Y Costa Rica es una entidad intertemporal. Costa Rica no es un gobierno. ¿Y qué habrá que hacer para salirse de esa lista, debido a las connotaciones que eso implica? Bueno, entonces la Unión Europea dice: señores, ustedes se comprometieron a tener una ley que cobre un impuesto que hoy no existe en Costa Rica, que se llama un impuesto a las rentas pasivas extraterritoriales, ¿verdad? ¿Qué quiere decir eso? De que si usted es una persona muy rica y tiene depósitos a plazo y tiene inversiones en la Bolsa de Valores de Nueva York y en los bancos europeos, de que le sumen eso a su ingreso para que usted pague impuestos. Además, eso era parte del acuerdo con el fondo. ¿En qué consiste esta lista denominada gris, que en realidad más que gris es una lista negra? ¿Cuáles son las sanciones que Costa Rica puede percibir? Los países grandes en general establecen una serie de condiciones a los países pequeños para tratar con ellos. Uno de los elementos que más ha preocupado en los últimos años a los países grandes es que muchas de las empresas que tienen en su territorio
deciden irse a otros países en los cuales gozan de mayores ventajas fiscales. Ventajas fiscales que se consideran, digamos, como un juego sucio al fisco de los países de donde provienen esas empresas. Entonces, lo que tenemos de fondo es un intento de la Unión Europea de que con aquellos países con los cuales mantiene relaciones haya una base común en torno a materia impositiva. Es decir, que una empresa, si se va a otro país, no lo haga porque puede aprovechar ventajas impositivas yéndose a ese otro país. Es como generar un espacio de competencia uniforme. A partir del 2017, la Unión Europea empieza a hacer una revisión de las políticas y legislación de todos los países que de una u otra forma mantienen relaciones con la Unión Europea. ¿Qué es lo que revisa la Unión Europea? Que el mecanismo de cobro de impuestos, que el mecanismo de imposición no genere ventajas para un país que comercia, que tiene relaciones con la Unión Europea. Y al revisar esta legislación, la Unión Europea vino y estableció dos grandes listas. La lista de monitoreo y la lista de países no cooperantes en materia de impuestos con la Unión Europea. Entonces, aquí concretamente lo que pasa es que la legislación del país, que es una legislación bastante defectuosa en términos de cobro de impuestos, esto no dicho por mí, dicho por especialistas en el área, y aclaro que yo no soy un especialista en esa área, lo que han dicho es que existen tantos portillos dentro de esa legislación que muchas empresas están viniendo a Costa Rica, o eso es lo que sospecha la Unión Europea, para evitar que cuando hacen inversiones en determinados productos financieros, no pagan y fuera de Costa Rica, no pagan impuestos en Costa Rica y con ese traslado tampoco pagarán impuestos en la Unión Europea por ese tipo de inversiones. Es decir, una empresa se viene a Costa Rica para invertir en determinados productos financieros, rentas pasivas, o sea, rentas donde uno hace una inversión, donde uno pone capital pero no pone actividad, recibe intereses por esa inversión, eso debería ser cobrado, pero como Costa Rica no tiene un mecanismo de cobro de lo que los actores económicos hacen fuera de Costa Rica, pues no pagarán. Y al mismo tiempo se fueron de la Unión Europea, donde si se hubieran quedado y hacen ese tipo de inversión, sí tendrían que pagar. Entonces eso es lo que quiere evitar la Unión Europea. Una cosa adicional, Carlos, este tipo de advertencias a Costa Rica se le han hecho una y otra vez. Según tengo entendido, digamos, este juego de advertencias empieza desde el 2012. En el ingreso a la OCDE hubo que hacer reformas al sistema jurídico impositivo costarricense para poder adaptarse a la normativa de la OCDE, y ahora es la Unión Europea la que desde hace bastante tiempo ya nos ha dicho, ustedes tienen este problema para nosotros, ustedes son muy libres de tener ese problema, pero a nosotros no nos conviene y nosotros los incluiremos en una lista y ustedes van a tener consecuencias por estar en esa lista. Y tal vez aclaro, Carlos, perdón, para nada más, discúlpame, las dos listas, porque se ha hablado de dos listas, la famosa lista gris, que en realidad se llama lista gris para no utilizar el adjetivo negra, puede tener connotaciones raciales, connotaciones denigrantes, y se está utilizando más bien el concepto de gris y la lista de monitoreo.
La lista de monitoreo es como una lista previa. La Unión Europea primero le dice al país, vea, lo voy a tener en una lista de monitoreo que no implica nada, pero quiere decir que tenemos que sentarnos a conversar para llegar a un acuerdo sobre este tema impositivo. Eso pasó con Costa Rica. O sea, Costa Rica, la Unión Europea le dijo, tenemos este problema, Costa Rica se compromete a resolverlo. Años después, la Unión Europea vuelve a revisar, Costa Rica no ha cumplido con su promesa, entonces ahora sí la pasan a la lista de no cooperantes, donde acompaña a otros paraísos fiscales en la zona del Caribe y a Panamá, y le dice, ok, esto sí podría eventualmente acarrearle consecuencias. Tengo entendido que lo que hace la Unión Europea es revisar más bien la legislación. Desconozco si al interno de los países de la Unión Europea ellos tienen un cálculo de lo que se distrae del fisco de ellos a raíz de esto, porque hay que entender que lo que buscan estas empresas es evadir el fisco europeo que sí cobra y venirse a un país que no lo cobra. ¿Cuáles son las sanciones que Costa Rica puede percibir? Hay un proyecto de cooperación en tal área con la Unión Europea y es una fase 1 de ese proyecto. La Unión Europea te puede decir, bueno, concluimos la fase 1, no vamos a seguir con la fase 2 porque ustedes se encuentran en esta situación. Esto es potencial, no te estoy diciendo que los europeos amenazaron con eso, te estoy diciendo es una potencialidad. Hay un país, digamos Alemania, que tiene amplia cooperación con Costa Rica. Alemania puede decir, bueno, vamos a tener que reducir la cooperación con Costa Rica, podría decirlo, no estoy diciendo que lo vayan a hacer, es una eventualidad, porque Costa Rica se encuentra en esta situación. Y la otra es la inversión. Los europeos tienen sistemas de inversión en los cuales si una empresa invierte en determinados socios, les da fondos para esa inversión. O sea, esas empresas tienen una motivación para invertir en esa región por razones de orden político, que consisten en favorecer el desarrollo de esos países, facilitando inversión y cooperación. Bueno, si usted está en esa lista y una empresa decide invertir acá, no tiene acceso a esos fondos. ¿Ok? Y hay un elemento que sí es inmediato, que es el elemento reputacional. Vea, por ejemplo, Carlos, la cadena de televisión alemana de noticias más importante, la DW, que se transmite a un montón de idiomas, sacó una nota del asunto. Y se llamaba la nota, que sale en todas las redes sociales, Costa Rica incluida en la lista de no cooperantes de la Unión Europea, de no cooperantes en materia de impuestos con la Unión Europea. Eso es un golpe a la reputación del país que se une con otros elementos. El hecho de que las agencias estadounidenses de combate al narcotráfico digan que esto es una zona de riesgo, el hecho de que se hable de legitimación de capitales en Costa Rica por todas las agencias internacionales y ahora usted le suma esto, pues no hay reputación. Si seguimos pensando que la reputación del país no se construye día a día y que esto depende de que es el país verde y que este tipo de cosas no afectan, pero sí afectan. Consumo ético, Carlos, consumo ético. En Europa la gente tiene una lógica, o mucha gente tiene una lógica de consumo ético. Entonces le dicen, bueno, este producto proviene de un país que respete el ambiente, entonces vamos a consumirlo para apoyar ese tipo de cosas. Bueno, cuando Costa Rica se presenta como un paraíso fiscal, jugar con ese tipo de consumo ético le es más difícil a nuestros empresarios. O sea, es un golpe reputacional que yo creo que no se ha visto en su dimensión. Otro elemento adicional, recuerde que los europeos tienen peso estratégico en el Fondo Monetario Internacional. Hay muchos países europeos dentro del G20, la mayoría de los países europeos que son muy duros en esto forman parte de la OCDE, entonces habrán llamadas, habrán presiones también de ese lado.
En el Banco Popular nos sentimos orgullosos de saber que cuando las personas adquieren y utilizan nuestros productos o servicios, están contribuyendo al desarrollo de la comunidad, están apoyando a poblaciones vulnerables y favoreciendo la creación de fondos especiales para impulsar a las pymes, microempresas y vivienda social. El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en acciones de alto impacto social. Un banco con hechos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. ¿Cuáles podrían ser las soluciones para que Costa Rica pueda cumplir con lo que le pide la Unión Europea? Realmente nos están pidiendo una ley de renta mundial o de renta global, o simplemente es legislar para que eventualmente se obligue a inversionistas extranjeros a tener que tributar acá. Eso también nos lo explican nuestros expertos acá en Punto de Vista. Bueno, entrarle un poco al asunto interno. Recuerde que en Costa Rica hay un problema fundamental cuando queremos pasar impuestos. Al costarricense, la idea de los impuestos y a las empresas costarricenses, la idea de cualquier cosa que pueda ampliar la base impositiva, les genera resquemor, les genera lobby interno buscando evitar esto. Ha sido muy difícil en Costa Rica pasar verdaderas reformas impositivas de gran alcance. Si juntamos esto con una asamblea legislativa dividida, es complicado, es una situación complicada. Y los europeos ya no van a aceptar, primero, para los europeos, que la presidencia de la República diga que no es culpa de ella y que era culpa del gobierno pasado, eso a los europeos les viene sin importancia. El que se comprometió fue el Estado costarricense. Que ahora se diga, es que no debieron haberse comprometido, si no nos hubiéramos comprometido en ese momento íbamos a estar más rápidamente en esta lista. Porque ¿qué ha sido la lógica con otros países que han dicho, no es de mi interés hacer ese tipo de reformas, mi economía se basa precisamente en tener ciertas libertades impositivas. Gran Caimán, Islas del Caribe, digamos, ellos tienen una cultura diferente de esto. Son refugio de banca offshore, etcétera. Es otra lógica. Nosotros no tenemos esa línea. Y si nosotros como país no le llevamos a los europeos cosas concretas, no nos van a sacar de la lista, porque ellos periódicamente lo que van a revisar es el cumplimiento de la promesa. Entonces, estamos en un zapato. Eso no necesariamente es malo para acelerar procesos, porque lo hemos visto anteriormente cuando Costa Rica quiso entrar a la OCDE y tuvo que hacer reformas por ejemplo, la transparencia de los libros de accionistas y cosas de ese tipo. Pues el país a regañadientes tomó decisiones y cambió, ¿verdad? Quizás este sea el acicate para hacer ese tipo de transformaciones. Aquí, Carlos, lo que está por ver, más que las consecuencias OCDE, porque OCDE, digamos, establece al país buenas prácticas, le impone buenas prácticas. El problema aquí es fallar en las buenas prácticas, porque nuevamente es un golpe reputacional bastante duro. Y los países, individualmente hablando, pueden tomar acciones específicas. Te menciono 3 casos de países que están en la OCDE: Alemania, España y Francia, con los cuales Costa Rica mantiene una cooperación pues importante. Pueden tomar acciones en ese tipo de cosas. Yo creo que aquí, Carlos, no nos hemos dado cuenta que formar parte de la OCDE implica tener prácticas de país serio. Primer mundo. O sea, de país desarrollado. Creemos que a veces se cree que formar parte de la OCDE solo es el discurso del libre mercado. No. Los países que tienen libre mercado tienen una serie de controles, estados fuertes, estados que cobran impuestos, que viene con el paquete de formar parte de este tipo de organismos y de tener relaciones con este tipo de organismos. Igual el Tratado de Asociación con Europa implica aceptar ciertas políticas que Europa tiene para manejar este tipo de relaciones.
conversando con colegas especialistas en este tipo de cuestiones fiscales, me dicen que la mayoría de países en América Latina ya inició hace mucho tiempo ese ciclo de reformas de modernización de sus sistemas impositivos. Que en Centroamérica también se han dado pasos hacia eso, al menos para ajustarlo a este tipo de condiciones, ¿verdad?, que establecen los organismos internacionales. Pero nosotros no sé. ¿Cuáles países han avanzado en esto en Latinoamérica, don Carlos? ¿Usted recuerda alguno? Mira, Brasil, Argentina, Uruguay, de hecho, Uruguay tiene una legislación avanzada en este tipo de cosas, pero sí, Costa Rica se ha quedado atrás porque hay una fuerte resistencia interna de grupos estratégicos, de grupos económicos fuertes, a tener sistemas impositivos de primer mundo. Y por otra parte, acordate, Carlos, que generalmente cuando vinculado a la idea de paraíso fiscal está la idea de legitimación de capitales, está, digamos, toda una forma de hacer negocios que no son bien vistas en determinadas sociedades. Aquí lo que es intentado señalar son posibilidades, probabilidades. De repente, cuando se maneja cooperación, se manejan otros parámetros y se dice, bueno, vamos a continuar con este proyecto porque es más relevante continuar con este proyecto que dejarlo botado a medio camino después de una fase. Pero el esfuerzo por conseguir la cooperación va a ser más difícil. Eso sí está asegurado. Y que te pueden poner como argumento para no continuar este tipo de elementos también es una probabilidad. No es que estemos ante el apocalipsis ni nada que se lo parezca, pero son cosas que pueden darse y la obligación es decir lo que podría darse para que intentemos que no se dé. Y lo reputacional ahí sí, ya eso fue un golpe. O sea, ya eso es evidente, es un golpe duro, un golpe fuerte. Sí, ¿no? Ya, por ejemplo, no podemos pasearnos por Davos diciendo es que Costa Rica quiere ser un país moderno. Vamos a ir a un corte y ya casi venimos con más información sobre este tema. En el Banco Popular nos sentimos orgullosos de saber que cuando las personas adquieren y utilizan nuestros productos o servicios, están contribuyendo al desarrollo de la comunidad, están apoyando a poblaciones vulnerables y favoreciendo la creación de fondos especiales para impulsar a las pymes, microempresas y vivienda social. El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en acciones de alto impacto social. Un banco con hechos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Bueno, y para analizar este tema relacionado con lo que nos piden los europeos para sacarnos de la lista negra por no gravar rentas pasivas, bueno, hoy nos encontramos en la Universidad Nacional, en la Escuela de Relaciones Internacionales, en compañía del máster Hugo Fonseca. Un poco, profesor, para que usted nos explique, bueno, en concreto, qué es lo que nos piden los europeos y en realidad cuál es el camino más inteligente para salir de esta denominada lista gris, que en realidad es lo que en otrora o comúnmente, popularmente hemos llamado como una lista negra, si querer darles una connotación ideológica. Gracias y bienvenido a TV Plus y a Punto de Vista. Bueno, muy buenas tardes, noches o días, depende de la hora en que nos estemos viendo por acá. Pues sí, Carlos, en realidad esta lista negra es una lista que nos provoca de alguna manera entrar en una situación de imagen del país que nos puede afectar desde un punto de vista económico, desde un punto de vista
de política internacional desde un punto de vista del comercio internacional y la propia proyección hacia nuevas inversiones, principalmente en este caso, más que todo diría yo, europeas. La lista negra pues es una cuestión relacionada con algunos elementos de carácter fiscal que considera Europa. Nosotros no estamos dentro de ese concepto de requisitos o requerimientos que debe tener un gobierno. Recordémonos que también nosotros esta presión la tenemos también por parte de la OCDE. Cuando nosotros asumimos un concepto de calidad en algunos sectores, ¿verdad? Social, económico, político y otros, ambiental, etcétera, también nos aprieta de alguna manera el entrar en un concepto de mayor cantidad de requisitos, en este caso también aunados a la parte fiscal, donde la OCDE nos indica que Costa Rica como gobierno, ente rector, debe llevar A, B, C y D cosas. Principalmente esta lista negra de Europa lo que induce es que hay algunos impuestos, ¿verdad? que no se recogen en el país y que obviamente pues van hilados a un concepto que hace mucho tiempo venimos trabajando, que es la parte de la mejor recaudación de impuestos, no solo a nivel nacional, sino también de otras personas que son ticos o no son ticos y trabajan en otros países y recogen o tienen empresas o tienen negocios y recogen ingresos por acá. Tal vez para los que nos escuchan, los que nos ven, el concepto hay algunos conceptos que hay que aclarar en términos de la parte fiscal y impositiva, o sea, impuestos. O sea, aquel impuesto que nosotros tenemos que pagar por algo. El concepto para poder llegar entonces a lo que dice esta lista negra, ¿verdad? Porque en realidad ellos dicen que nosotros no estamos en una renta global, renta global. Pero quisiera, antes de llegar a ese concepto y entender un poquito por qué es que nos piden que debemos, entre comillas, estar ahí, tenemos que hacer referencia a que nuestro sistema de recaudación de impuestos es un concepto, un modelo territorial. O sea, correcto. Todo lo que está en Costa Rica y nosotros ahí adentro tenemos la disposición o la necesidad de poder, conforme a los ingresos que nosotros generemos, pagar o no pagar un determinado impuesto, renta, valor agregado, conforme al movimiento de negocio o de comercio que nosotros hagamos. El otro concepto, que es el de renta global, es un concepto que se maneja donde toda la canasta de lo que considera un gobierno que tiene que grabarse como renta, ¿verdad? Porque son ingresos que uno genera y que se pagan. Nosotros tenemos el impuesto de renta, ¿verdad? Que se genera principalmente por todos los bienes y servicios, tanto que se transan o que se exportan, o inclusive hay aranceles que se importan y a raíz de eso, entrando al territorio, generan un ingreso por la reventa y posteriormente entonces uno tiene que pagar como empresa o individuo a raíz de ese giro comercial o económico un impuesto de renta. Entonces esa canasta de renta es lo que se conoce como el concepto de impuesto global. Y después está, o de renta global, después está lo que llaman los europeos, que nosotros no estamos, que es el de renta mundial, que son todos los conceptos de ingresos que uno podría generar, no solo en el territorio donde uno se ubica, sino también en los diferentes lugares donde yo puedo hacer un negocio. Yo puedo ir a Estados Unidos, yo puedo ir a Europa, yo puedo ir a Francia, y si hago algún negocio ahí, debería de estar suministrando ese ingreso para poder crear, en función de una base impositiva o de impuestos, pagar un determinado monto. Y eso lo induce también a que extranjeros, por ejemplo, en este caso, que es Europa la que está presionando, vengan aquí a Costa Rica y esos ingresos también se generen a través de un sistema, una declaración, como lo que nosotros hacemos con el famoso ATV del Ministerio de Hacienda, donde uno tiene que registrar ese movimiento económico, que permite entonces después generar una base impositiva o una base de cálculo para el impuesto y a raíz de eso, pues entonces uno establecer eso. Entonces, esa lista negra va en función del elemento renta mundial, que se puede confundir por un contexto meramente económico, ¿verdad? Y mundial, no sabemos si es por alguna estrategia, inclusive Europa, con algunos otros elementos que están sucediendo en economía. Recordemos que venimos saliendo de la pandemia, venimos saliendo
o empezando a reconstituir todo el modelo del comercio internacional, que nos permite entonces ver cómo algunos bloques económicos, ¿verdad?, empiezan a luchar por el nuevo contexto económico. Recordemos que tuvimos mucho problema con la cadena de valor, ¿verdad?, el suministro de muchas materias primas, ahora con la guerra de Ucrania. Entonces vienen a reconstituirse todos los bloques económicos y posiblemente esto hasta inclusive, habría que esperar algunos elementos para hacer más investigaciones, pero podría ser esto una nueva forma de presión económica, política internacional para entonces restablecer un nuevo orden mundial o económico. Claro. Profesor, vamos a ver, Europa lo que nos pide es gravar esos tributos pasivos, ¿verdad?, de inversionistas, empresas o productores europeos que utilizan nuestro país o nuestra figura para no pagar impuestos ni allá ni aquí. ¿Ok? Eso es lo que nos piden ellos, de momento, ¿verdad? Si no los complacemos, probablemente algunas ayudas internacionales a través de ONGs o algunas inversiones sociales probablemente se van a ir cortando, ¿verdad?, por ser un país que está en esta lista negra o gris, como la queramos ver. Ahora bien, las empresas que ya invierten en Costa Rica, europeas, se ven en una situación muy complicada, porque si el día de mañana quieren fusionarse con una empresa que no invierte en Costa Rica, al estar dentro de un país que está en esta lista negra, parece que en Europa esto les trae consecuencias tributarias, por ejemplo, y eso les impediría crecer. Ahora bien, la discusión a nivel nacional que tenemos nosotros es ¿cuál camino tomamos? Simplemente hacemos una ley, un remiendo, eso lo digo yo, un remiendo, ¿verdad?, para complacerlos a los europeos y que en agosto, cuando ellos vuelvan a revisar de nuevo el contexto operativo de estos países, nos puedan sacar de esa lista negra. O si volvemos la mirada hacia renta mundial o a renta global. Hay quienes dicen que lo ideal es renta global, que es la más justa. Pero también está la versión de quienes tienen temor de la renta global, porque piensan que puede ser una manera de otra vez disparar la contribución tributaria de mucho productor o mucho exportador nacional, cuando de repente le cobran por aquí, le cobran por allá, y le suman esto y le suman aquello, y al final de cuentas el monto se hace alto. El tema de renta mundial es, por otro lado, también un poquito complicado para algunos, pues piensan de que Costa Rica no está capaz, o sea, ha demostrado no tener capacidad ni tan siquiera para cobrar los impuestos territoriales, menos capacidad va a tener para poder andar fiscalizando qué hacen quienes invierten aquí, que son de otra nacionalidad, o los nacionales que tienen actividades económicas en otros países. Se lo ven más complicado. Veía por ahí unas declaraciones del presidente de la Asamblea Legislativa, Rodrigo Arias, decir que a él le parece que es mejor no enredar el asunto y no meter ni renta mundial ni renta global en esto, y simplemente hacer una ley que satisfaga las expectativas y las demandas, las pretensiones de los europeos. ¿Usted qué opina? Vamos a ver, el 27% de la inversión extranjera directa. Entonces, la inversión extranjera directa, por lo menos en el último año 2022, el 27% viene de América y Europa. Eso quiere decir que el restante 73% no viene de ninguna de estas dos partes. Entonces, a eso hay que reducirle la presión de Europa hacia estos países, principalmente en este caso a nuestro país. Punto 1. Punto 2. Hay ya empresas de Europa que están acá como multinacionales
Y 3, estamos en una era donde los sistemas de información están muy avanzados y la tecnología cada vez avanza más y más, por lo tanto hay más accesibilidad a la información. ¿Esto qué quiere decir también en el contexto económico y político internacional? Europa, al ser una unión económica, tiene unos sistemas también estandarizados, y también estas empresas que ya están debidamente establecidas en nuestro país y que son multinacionales, tienen subsidiarias, deben de estar pagando impuestos allá y deben estar reflejando ciertos ingresos y ciertas partes de lo que generan en otros países, en este caso en nuestro país, ya explícitos. Recuerden que también existen bolsas de valores y estas empresas tan grandes, conforme avanzan y crecen, tienen la necesidad también de incluirse en estos mercados de valores. Por lo tanto, los sistemas de información son más estrictos y los estados financieros son públicos. Y ahí es donde uno se cuestiona si efectivamente estas empresas no están entregando los impuestos respectivos, no solo en Europa, sino también acá. A pesar de que aquí tengamos zonas francas y la mayoría de ellas están en zonas francas, también generan un efecto de entrega de información a los ministerios de Hacienda. En zonas francas, ¿qué pagan estas empresas de impuestos? Recuerden que una zona franca es una zona donde no existen algunos impuestos, porque es como si estas empresas estuvieran trabajando en el territorio, pero sin ser del territorio. Entonces no entran dentro del sistema de corte impositivo territorial que llamamos previamente, sino más bien entran en un sistema de impuestos, llamémoslo así, exonerado. Pero ¿qué es lo que sucede con estas empresas? Que aparte que dan empleo y pagan los salarios de los trabajadores, y ellos sí reportan a la caja, cargas sociales, al Ministerio de Hacienda, generan impuesto de renta, los salarios individuales por más de la carga de base impositiva que se tiene hasta este momento. También hay otros beneficios como la sostenibilidad y algunos otros elementos, más bien, perdón, no de sostenibilidad, sino de responsabilidad social, que las empresas inducen a dejarlo en el país, que tampoco pagan impuestos, pero dejan un espacio al concepto económico y social. Ellos pagan impuestos municipales, ¿verdad? Pagan impuestos municipales, los territoriales no necesariamente, lo que es de bienes inmuebles, porque están en una zona exonerada, pero pagan algunas rentas también, por ejemplo. Entonces, ¿cuáles? Por ejemplo, toda la parte de que el impuesto tal vez no necesariamente tiene que ser económico, no es una entrega económica, sino es una restricción que decir, bueno, a cambio de cierto impuesto, para no pagarlo, por ejemplo el de renta, tiene que pagar o tiene que entregar algún apoyo a la red social del país, alguna escuela, hacer alguna fundación, apoyar alguna ONG para proyectos de carácter social, por ejemplo. Entonces al final es, claro, obviamente no vas a valorar un impuesto de renta por el comercio o el negocio que se da a nivel de país, sino más bien es un aporte menor. Pero recuerde que dentro del concepto de zona franca, esta empresa está acá, pero su exportación es hacia otros países. Claro. Es como un puente. En otras palabras, en zona franca no pagan IVA ni pagan renta. La empresa como tal, aunque sí sus empleados sí pagan renta. Sí, claro, los empleados todos pagan renta sobre la base impositiva, pero recuerde que sí había un movimiento donde ya sí se pagaban algunos impuestos que el gobierno había decretado después de una estructuración de la parte fiscal. O sea, no es que no dejan de pagar nada, sí pagan, pero es en proporción a las empresas que están dentro del modelo del concepto territorial. Nosotros pagamos en empresas el 13% del IVA. Le hacía la pregunta porque entonces yo me cuestiono, bueno, complacemos a los europeos en estas rentas que ellos llaman pasivas, o las interpretamos de esa manera, pero en sí en realidad no es gran cosa lo que se está evadiendo en el país, ¿o sí? Porque viene el otro tema de los movimientos financieros en el exterior. Ya no es que están en zonas francas produciendo, sino que hacen transacciones económicas en otras bolsas y utilizan nuestra figura, ¿verdad? La de Costa Rica, para no pagar impuestos ni en Europa ni aquí.
¿Hay algún estimado sobre eso? No hay investigaciones. No hay. No, recuerden que cuando... ¿Deberían de haber investigaciones? Claro, para poder tener un ¿A quién criterio. le toca hacer esas investigaciones? ¿A quién le toca hacer? Bueno, yo creo que en parte al Ministerio de De Hacienda, Hacienda. para poder tener referencia y poder decirle a los diputados, bueno, yo creo que por acá es donde debe ir la ley y esas reestructuraciones o reformas que usted indica. Sí, la pregunta no se la debe ser, debería ser usted que es un académico. Pero bueno, aquí no está la gente de Hacienda en este momento. ¿Por qué no las hace? Bueno, habría que preguntarles por qué no las hacen. Las universidades públicas, como nosotros, podríamos estar pensando en hacer algún análisis Algún de carácter estudio, estudio, ¿verdad? Pero Que no permita le una toca esa plataforma. materia a ustedes. No, pero salvo que sean investigaciones académicas que permitan después crear un espacio Sí. para poder dilucidar cuál es el camino correcto de una estructuración hacia un mercado. Recuerden que nosotros somos una economía exageradamente abierta Ajá. y nosotros dependemos de todos los movimientos transaccionales, no solo de Costa Rica, sino con el resto del mundo. Y eso entonces, a raíz de estas investigaciones que podríamos empezar a hacer acá, podríamos pensar si estamos restringiendo con una reforma de estas a nuestro modelo, que es el que cautiva una mayor cantidad de empleo. Claro. Y que nos sostuvo una pandemia. Recordemos que las multinacionales, al mantener un flujo constante, con una cantidad enorme de empleos, permitió sostener de alguna manera el concepto de todo el Sí. crecimiento económico. Pero también recuerde que a ellas no se les impuso la condición de cerrar. Siguieron operando con mascarilla. Y que Bueno. eran de más contagios se hacían de COVID. La cosa hay que decirla como son. Queremos a las multinacionales, claro que las queremos. Son la joya de la corona. Aquí las defendemos. Pero hubo un trato desigual del gobierno anterior. No se trató igual al comercio en general que a una transnacional o multinacional o una empresa de una zona franca. Porque yo me hago una pregunta, ¿y cuál es la diferencia entonces en que yo tenga 500 trabajadores con mascarilla operando, ¿verdad?, para producir X producto y exportarlo, aquí un mercado está abierto también todos con mascarilla? Bueno, ahí hay que referirse a algo. Y ahora venimos de una defensa de una tesis sobre teletrabajo. Ajá. Las multinacionales empezaron a venir en 1995-97. Y desde ese momento el teletrabajo se empezó a generar con Intel y con Procter & Gamble y otras que vinieron posteriormente, Baxter y otras más. Trabajando en una de estas multinacionales con experiencia desde el primer día, nosotros nos generaron un teletrabajo. Entonces, después de 10, 15 años donde la mayor cantidad de gente trabajaba desde la casa, por ejemplo, ejemplos de Hewlett Packard, donde pasan 5 días trabajando desde la casa, nunca van a las oficinas centrales. Sí. Eso permitió, de alguna manera, mantener ese proceso tecnológico de sistemas de información que ya se venían dando desde hace 20 años. ¿Cuánto atrás. están en teletrabajo? ¿Un porcentaje? No sé cuánto, pero por ejemplo, estamos hablando de que a veces son empresas donde tienen el 70, 80, 90% de teletrabajo. No, pero los hasta parques 5 días. industriales estaban llenos de trabajadores. Pero las y eran de más plantas contagios habían productivas, ahí. ahí sí. las Ahí eran de plantas más contagios productivas, habían, ¿verdad? Pero bueno, es otro tema. sí. El asunto es que hubo un trato desigual, bueno, pero nos ayudaron a sostenernos en la pandemia, ¿verdad? Sí, Ortega no cerró el comercio, ¿verdad? tampoco. Dijo que eso era una neumonía típica. El número exacto, cuántos muertos produjo eso en Nicaragua, no sabemos. No lo sabemos, ¿verdad? Porque en un régimen cerrado los números nunca son claros. Pero lo que sí es cierto que no se dañó la economía como sí pasó en Costa Rica. Bueno, en conclusión, profesor Hugo Fonseca, especialista en economía y en política internacional, ¿verdad? Hoy que estamos aquí en la Universidad Nacional, en la Escuela de Relaciones Internacionales. Don Mariano Figueres, cuando era presidente director de la DIS, Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, y también un periódico, creo que era la BBC de Londres, si no me equivoco, periódico inglés, dijeron que Costa Rica se blanqueaba por año entre 4.200 millones de dólares hasta casi 5.000 millones de dólares. No sabemos de este tema de las rentas pasivas no reguladas, o si ocupamos renta global o renta mundial, si eso tiene que ver con ese blanqueo. Lo que sí es cierto es que hay que un poco ordenar la casa en materia impositiva, por lo menos para salir de las listas negras en las que nos meten, ¿verdad?
En conclusión, ¿cuál es el camino a seguir? Le hacemos caso a don Rodrigo Arias y mejor no nos enredamos y vemos más lentamente la agenda parlamentaria de renta global o renta mundial y de momento sacamos lo que nos piden los europeos. Sí. Es lo más inteligente. Considero que eso debe ser lo más inteligente. ¿Por qué? Nosotros debemos de ir creciendo en paralelo con algunos otros sectores que permitan hacer un conjunto integrado de elementos. Los sistemas de información en este momento del Ministerio de Hacienda, ya ustedes lo vieron con el hackeo hace unos meses, fue hackeado. Entraron intrusos a robar información. Entonces, el proceso que indica ahorita don Rodrigo me parece correcto en el sentido de que primero vamos allanando el camino hacia lo que también requiere Europa, que son 2 a 3 ajustes, básicamente, que nos permiten entonces establecer una nueva plataforma en función también de cubrir algunos elementos que también pide la OCDE. ¿Cuáles serían esos 2 o 3 ajustes que tenemos que legislar para cumplirle a los europeos? Bueno, primero hay que revisar qué es lo que pide no estar en la lista negra, porque lo que decía la lista gris era que nosotros teníamos que hacer una estructura fiscal para buscar una línea hacia la renta mundial. Y esa línea de renta mundial hay que revisar cuáles requisitos ya hemos cumplido y cuáles no, que no se ha hecho. Y que fue lo que inducimos, que fue lo que decidió el gobierno anterior, que en 3 meses se iba a solventar, pero nunca se dio. Y nadie sabe dónde sacaron los 3 meses. Exacto, nadie sabe de dónde sacó esa ruta crítica, o si hubo esa ruta crítica. Entonces hay que primero por revisar esa lista, ver cuáles son los llamémoslo así, parches, como usted bien lo indica, que nos permita... Las condiciones que nos piden. O condiciones que nos piden para salir de esa lista negra. Sí. Y proyectarnos como un país que se esfuerza por salir de elementos que consideran algunos gobiernos que no son coherentes con el resto de las posiciones mundiales, incluyendo la OCDE, y a partir de ahí crear de nuevo una plataforma hacia una línea de mayor recaudación en función también de nuestros modelos económicos, porque por ejemplo AmCham y otras instituciones a nivel estadounidense más bien dicen que no debemos de estar en una renta mundial. Va usted, tremendo tema, ¿verdad? Tremendo tema. Ya la Sala Constitucional de Costa Rica, creo que la Sala Tercera Civil, Segunda Civil, también dictaminaron resoluciones, ¿verdad?, jurisdiccionales, en el sentido de que, pues sí, un ciudadano o paga aquí o paga fuera impuestos. Así es. Pero que todo utilicen la figura de Costa Rica para no pagar, eso no puede ser. No se da. Yo creo que también se puede volver la mirada hacia esas resoluciones, ¿verdad? Ver el fundamento jurídico versus lo que Europa nos pide y por qué no entrelazar conceptos y cumplir con este requisito más conveniente. Y dejar para más adelante, ¿verdad? Bueno, tomar una decisión, ¿nos vamos a renta mundial o a renta global? Bueno, o qué tipo de renta global puede ser. A mí me gusta el concepto de renta global, no el de renta mundial, pero dígame en qué, y de repente les digo que sí, porque si de repente me salen con conejo raro, les digo, no, eso no, ¿verdad? Correcto. Porque si es para subir más la carga impositiva, no, ¿verdad? Pero si es para ser más justo, más transparente, más equitativo el cobro de los impuestos, sí, ¿verdad? Claro, claro. Pues podría ser que uno diga, hombre, y sí, juntemos todos los ingresos de una persona o de una empresa y vemos realmente ahí qué le cobramos y qué no, ¿verdad? Y que sea algo equitativo. Y no, cobrémosle aquí, cobrémosle por allá y cobrémosle, y al final de cuentas quedamos igual. Una ralentización, merma de inversión, menos y más bien empleo. Y entonces suben los impuestos y eso tiene un efecto dominó, lo que usted dice. Contrae la economía, menos inversión, la gente no quiere contratar mano de obra, no hay mano de obra, entonces no hay tampoco cotización a la caja, tampoco se recauda más impuestos, pues entonces la gente cae en la informalidad, entonces no declaran salarios, entonces no pagan impuestos de renta, el IVA también, pongámonos de acuerdo y borrémonos el IVA, y yo te cobro menos y no me haces a mí la factura, aquí no pasó nada. ¿Verdad? Quedamos en anonimato. Es la verdad, gústenos o no es lo correcto, pero es lo que en la vida pasa. Máster, algo más que nos quieras decir, ¿verdad?
Bueno, pensar que esto no es el alcabose ni tampoco es una situación normal que sucede en los continuos movimientos y dinamismos de la economía y el comercio internacional, y que esto es parte de lo que tenemos que resolver, ¿verdad? Claro. Nos metimos en un concepto de disciplina y orden en mejor calidad de diferentes procesos con la OCDE, y eso también nos implica a nosotros ajustarnos a esos modelos. Entonces nos toca verificar qué es, y como dice usted también, ir creando un proceso que nos permita llegar ahí. Muchas gracias por recibirnos acá a la Universidad Nacional, también a su director en la Escuela de Relaciones Internacionales, ¿verdad? Que por ahí nos fuimos a saludarlo, ¿verdad? Estrenando logo ahora, ¿no? Y estrenando logo. Aquí en la sala de reuniones y de sesiones que de vez en cuando pues nos reciben para compartir y siempre poder llevarnos la impresión de quienes están produciendo los profesionales del futuro, ¿verdad? En relaciones internacionales, ¿verdad? Y sobre todo con los estudios más actualizados, ¿verdad? De la academia, y por eso las universidades públicas y privadas siempre son un referente en el país, ¿verdad? Y lo seguirán siendo toda la vida. Muchas gracias, don Hugo, gracias por recibirnos. Muy bien. Un gusto por sus aportes. La conclusión a la que llegamos: hay que cumplir con lo que nos piden. Hay que salir por un tema de reputación de esa lista negra en la que nos ubica Europa, es cumplir con el tema de las cargas impositivas pasivas, ¿verdad? Y bueno, el país tendrá que tomar más adelante una decisión, si volver la mirada hacia renta mundial o renta global, pero que eso no implique más impuestos, porque entre más impuestos, más se recorta el crecimiento económico. Entonces es algo como absurdo, ¿verdad? Y llega un momento que el Estado no es cuánto recauda, sino cuánto gasta. Si uno no corta la llave, ¿verdad? Puede recaudarse todo lo que se produce y puede seguir gastando el doble o el triple, ¿verdad? Por ahí no es donde va. Ese no es el chiste de la economía, de ser más eficiente, ¿verdad? Todo lo que se produce. Recuerden que hay repetición de este espacio los sábados y domingos de 5 a 6 de la tarde. Por eso todo, gracias y que tengan una feliz noche. En el Banco Popular nos sentimos orgullosos de saber que cuando las personas adquieren y utilizan nuestros productos o servicios, están contribuyendo al desarrollo de la comunidad, están apoyando a poblaciones vulnerables y favoreciendo la creación de fondos especiales para impulsar a las pymes, microempresas y vivienda social. El Banco Popular destina el 63% de sus utilidades en acciones de alto impacto social. Un banco con hechos diferentes. Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Construimos bienestar. Hemos llegado al final de un encuentro más con la realidad de nuestro país. Su cita es todos los jueves de 6 a 7 de la noche, los sábados y domingos desde las 5 hasta las 6 de la tarde por su canal preferido. Te esperamos.